Señor les bendiga. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Pues no estoy tan elocuente. Por ahí dijeron que yo soy muy elocuente la semana pasada, retrasada, ¿no? Así que vamos a la última parte del capítulo 6. Espero que nos dé para terminar, yo creo que sí. Y vamos a seguir con el capítulo 6 de 2 Corintios. En la parte anterior que ustedes han estudiado, que Armando le ha estado con ustedes compartiendo, Pablo exhorta con respecto al amor que debería de recibir de parte de la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Y él termina de exhortar a estos hermanos en cuanto a que les correspondiera el amor a la misma altura que ellos tenían para con ellos, ¿no? Y la verdad que cuando yo leí esa parte, yo me reí porque es algo increíble, ¿no? Un hombre como Pablo que tenga que reclamar de parte de la iglesia que les ame a ellos los que trabajan a la iglesia. Y más bien, él está reclamando amor por ellos como obreros honestos, porque de eso se trata lo anterior que le he hablado. Él le ha mostrado su ministerio, defendiendo su ministerio. Él le ha mostrado su ministerio, cómo ellos actuaron en su ministerio, su lealtad para con el ministerio y claro, el sufrimiento que ellos habían pasado a causa del ministerio. Y luego les hizo la reclamación del amor, ¿no? Y les dijo a ellos que ellos deberían abrirse como a niños a la hora también de dar amor. Entonces algo muy importante en la comunión de la iglesia es que veamos que verdaderamente nos amamos unos a otros, ¿no? Eso es muy importante. Algunos por ahí creen que eso no es necesario, pero sí es necesario. Las muestras de amor es más necesaria a uno que a otro, pero sí es necesario que nosotros seamos vistos como que verdaderamente somos amados unos por los otros. Y ahora en el versículo 14, Pablo va a empezar otra exhortación, ¿no? O parte de la misma exhortación, porque el primero exhortó con respecto al amor y ahora él va a hacer exhortaciones con respecto a otras cosas. Entonces, él empieza el versículo 14 con la siguiente frase: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Entonces él empieza con una negativa. Automáticamente está en orden imperativo, es un mandato, ¿verdad? ¿Cuál es el mandato de Pablo a los hermanos? No estéis en yugo desigual con los incrédulos. Y claro, ese versículo, esa parte la hemos escuchado los que fuimos creados en la iglesia durante muchas veces, porque normalmente usan ese versículo solamente para lo que es la unión conyugal o de noviazgo, ¿no? Sin embargo, esto es mucho más que esto. Podemos incluir esto también, porque va dentro del paquete, pero debemos tener claro que eso va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender en el versículo 14, que es un mandamiento: no os unáis en yugo desigual. A partir de ahí, entonces nosotros podemos entender
que a pesar que en las diferentes ocasiones a nosotros se nos refirieron solamente a la unión conyugal, ya sin embargo podemos observar que va mucho más allá de lo conyugal, pues hace dos preguntas comparativas con extremos que no combinan en ninguna forma. ¿Cómo yo sé que esto no es solo para el matrimonio? Porque las preguntas que Pablo hace en el mismo versículo 14 son extremos opuestos. Es agua y aceite, no se puede, ¿no? Y muchas de las veces nosotros como cristianos no queremos hacer esta asociación con nuestra vida con respecto al mundo, pero vamos a ver qué es lo que Pablo nos enseña aquí y qué era lo que él quería decir a aquellos hermanos. Entonces la primera pregunta que Pablo hace es: ¿qué asociación hay entre la justicia y la injusticia? El versículo no está en justicia, lógicamente. Yo lo estoy ya traduciendo. Sí, dice. Sí, dice la maldad. No, y dice la Valera injusticia. Injusticia. Pues yo no miré en la Reina Valera, sino que cogí el sinónimo, ¿vale? Entonces dice, porque la pregunta de Pablo, el mandamiento de Pablo es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y él dice, ¿por qué? Él no está preguntando por qué, él dice, ¿por qué? Está afirmando, ¿verdad? Él hace una afirmación, el porqué de él es afirmativo. Y es una conexión para la pregunta que él sigue en el versículo haciendo. Dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué unión y qué comunión hay la luz con las tinieblas? Y muchas de las veces, nosotros, la verdad que a mí me gusta mucho ese método, cuando alguien tiene que hablar con determinadas personas con respecto a determinada conducta de su vida como cristiano, la mejor manera es que él mismo responda, y lo que Pablo está haciendo ahí es exactamente eso. Él está haciendo que los mismos en Corinto sean los que contesten, aunque él esté preguntando, ¿verdad? O sea, es lo mismo que si yo preguntara a ustedes, ¿se puede mezclar agua con aceite? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? No, pastor, el aceite no mezcla con el agua. Entonces, lo que Pablo está provocando en aquellos hermanos es que ellos mismos contesten con respecto a algunas actitudes que ellos estaban teniendo. Y está claro que si ellos no tuviesen una actitud similar a la que Pablo está enseñando, Pablo no les escribiría con respecto a esto. Si Pablo le hace la pregunta, es porque ellos estaban dentro de alguna práctica que no era usual o no era debida para los cristianos. Entonces Pablo le hace la pregunta y le pregunta qué asociación hay entre la justicia y la injusticia. Y la segunda pregunta de Pablo es: ¿qué comunión hay entre luz y tinieblas? Cualquiera de ustedes podrían preguntar, responder esa pregunta. Estoy seguro que yo llamo a Aarón aquí con 6 años y le pregunto ¿qué asociación hay entre luz y tinieblas? Él va a decir ninguna, porque cuando hay luz no puede haber oscuridad. Donde llega la luz, la tiniebla se tiene que ir, ¿verdad? Entonces es muy fácil lo que Pablo está hablando. Es un planteamiento muy fácil el que Pablo le hace a los hermanos de Corinto. Pablo le hace esas preguntas sencillas para que ellos mismos contestaran con un razonamiento lógico. Esas son las cuestiones que por norma general suelo decir que no hace falta ni la Biblia para contestar esa pregunta. Es una pregunta muy fácil, ¿verdad? Es verdad que algunos a lo mejor no están metidos dentro del contexto bíblico a la hora de contestar, pero claro está que si yo le preguntara a alguien qué relación tiene tinieblas y luz y justicia con injusticia, cualquiera sabría contestarme que la justicia no va con la injusticia. Policía y ladrón no es lo mismo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿En qué se refiere a no unáis un yugo desigual con los incrédulos? ¿Es en forma matrimonial o en
Pablo está hablando en regla general. No solo por el matrimonio. No solo el matrimonio. Yo ya empecé diciendo que eso no es solo para matrimonio. Matrimonio es una de las cosas que está ahí dentro. Pero ¿cuál es el sentido que no le da entonces al yugo desigual con un incrédulo? Vamos. Que no sea en un matrimonio. Vamos. ¿Todos saben lo que es un yugo bíblicamente hablando? El yugo es una madera que suele colocar cuando va una pareja de animales aranos, por ejemplo. Entonces lo coloca para que los animales vayan juntos. Uno no pase delante del otro y respete el espacio y el tiempo. Uno no puede ir más rápido que el otro, tiene que caminar al mismo paso. Y hay un gancho. En el medio de ese gancho hay una separación. Entonces se mantiene esa separación entre ellos. Entonces ellos no se pueden ni chocar, ni uno puede ir delante, ni otro va detrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre esos dos animales? Que son irracionales y que algunos se creen que no saben nada. Automáticamente, cuando uno le coloca eso sobre el cuello, ellos ya saben, yo no puedo ir más rápido que el otro. Y va al paso juntos, haciendo el trabajo, tirando para el mismo lado. El que lleva un yugo, uno no puede tirar para la izquierda y otro para la derecha. Tiene que trillar el mismo camino. Entonces cuando dice, no os unáis en yugo desigual, ¿no? Me hace acordar cuando Jesucristo dice, tomad sobre vosotros mi yugo, porque es ligero. No, suave, y mi carga es ligera. Entonces, fíjense, Jesús dice, tomad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y claro, Mari con esa pregunta ella me hace adelantar medio de los comentarios, por lo tanto no le voy a contestar ahora, lo voy a dejar para más tarde, pero háganse la idea de que cuando se refiere al yugo, se está refiriendo de andar juntos por el mismo camino, porque el que lleva yugo no puede andar en caminos separados. Entonces, está claro que cuando Pablo les está diciendo a ellos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, yo puedo traducir esta frase como no andes de acuerdo con los incrédulos, no camine en el camino de los incrédulos. Y hay algún versículo más que me pueda hacer referencia sobre eso, hay un montón, pero me acuerdo de uno, Salmo primero. ¿Qué dice Salmo primero? Bienaventurado es el varón que no anduvo en el camino de los malos. Entonces, es decir, está claro lo que Pablo está hablando, ¿verdad? Si nosotros analizamos de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que entender que al arrancar, Pablo da un mandamiento que queda claro a los hermanos de Corinto. Ustedes no anden compartiendo con los que no son cristianos de lo mismo que ellos. Miren bien, qué camino caminan ellos y a veces ustedes pueden andar juntos. Hay otro versículo que hace una pregunta muy fácil, dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? A no ser que, bueno, hablando profesionalmente, en cuestión de trabajo, si hay una unión de ambas partes, se puede llegar a llegar que una parte lleva a la otra a cada extremo, ¿no? Sí, estamos en el caso del trabajo, por ejemplo. O sea, pero para evitar eso, para no de pronto caer en tentaciones, mejor no hacerlo, ¿no? Muchas veces es mejor no hacerlo. No hacerlo. Pero, o si ya se está metido, mejor sí, hacerlo. y si estamos trabajando, tener las cosas claras y marcar la pauta. Tú no andas en su camino, él que anda en tu camino. Porque para uno que no es cristiano se puede engañar, se puede mentir, se puede robar, para nosotros no. Entonces, si él quiere, si yo tengo que trabajar con alguien, porque yo ya venía trabajando, me convertí y voy a seguir trabajando, porque me es rentable como trabajo, lo que voy a hacer es que las pautas que voy a marcar para ese trabajo sean las pautas que agraden a Dios. Y él pues andará conmigo, pero que sepa que yo no miento, que yo no robo y que yo no engaño. Eso tiene que quedar claro, porque si no, cuando yo veo, yo estoy envuelto en sus rollos y entonces el testimonio va al garete y el nombre de Cristo queda muy mal. Entonces, es decir, si nosotros fuimos de las tinieblas, pero ahora somos hijos de la luz, nuestro comportamiento debe de ser como hijos de la luz.
¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener esas cosas claras, porque cuando está hablando de yugo, está hablando exactamente de esto, ¿no? Engloba toda mi vida. Entonces yo no me puedo permitir de asociarme a alguien donde él, en su trabajo, lo que prevalece es la mentira y el engaño y el robo. Yo no puedo compartir con él. O él deja toda esa costumbre, o mejor nos separamos, porque tú tienes una costumbre que no me va y que no es sana, ¿no? En verdad no deberíamos ni siendo incrédulos compartir, porque ahora mismo en el ámbito político nosotros hemos visto que ellos han engañado y han mentido muchísimo, ¿no? Pero ahora están cayendo uno por uno, tanto el que forjó el plano como aquel que estuvo de acuerdo para ejecutarlo, ¿verdad? Y entonces ahora ambos van a ser condenados porque van a ir a juicio y se van a encontrar culpables. Entonces de eso es lo que Pablo está hablando, de yugo desigual. Es decir, si yo me pongo aquí el yugo, no puedo ir delante ni atrás, tengo que estar de acuerdo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que observar en este versículo, ¿no? Ahora, lo que Pablo hace saber a aquellos hermanos es lógico, con un razonamiento lógico. Cualquiera sabe que donde hay luz no prevalecen las tinieblas. Vamos, las tinieblas es el símbolo de que no hay luz, ¿verdad? No sé, me acuerdo que uno de los grandes de la ciencia dice que en una escuela un profesor le dijo ¿el mal existe? Sí. Dice, entonces Dios fue quien creó el mal, entonces Dios no existe. Y entonces el muchacho aquel le contestó al profesor lo siguiente: profesor, el mal es la ausencia de Dios, las tinieblas es la ausencia de luz. Entonces es algo lógico que donde hay luz no puede haber tinieblas. Entonces Pablo está dando un planteamiento lógico que cualquiera de nosotros hoy aquí podemos llegar a esta conclusión, a ese planteamiento de Pablo, ¿verdad? En cuanto a caminar juntos. Y dice, son opuestos la luz y las tinieblas, por lo tanto no pueden residir en el mismo lugar, no pueden compartir espacio. Entonces, eso es lo primero que Pablo les está diciendo. No hizo falta ya un diccionario para llegar a esta conclusión. Es lógico leyendo cuál es la conclusión que Pablo quiere que aquellos hermanos lleguen. Y nosotros, como Iglesia de Cristo hoy, también debemos de mirar con lógica nuestra vida cristiana y nuestro comportamiento cristiano, ¿verdad? Y alguien me dice, no, pero nosotros no somos salvos por obra. En ningún momento les estoy diciendo que ustedes son salvos por estas obras. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: si ustedes son creyentes, vuestro comportamiento debe ser distinto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque algunos dicen creer, pero su comportamiento es igual o peor muchas veces de aquellos que no lo son. Y hablando de creer, creo que fue Santiago que dijo, ustedes creen, hacen bien. Ustedes saben quién cree también. Satanás también cree. Y tiene incluso más temor a Dios que ustedes. ¿Por qué tiemblan? Pero ¿sabe cuál es el problema? No obedece. No está diciendo que Satanás dice creer, dice Satanás también cree. Entonces creer en Dios no es creer en Dios, no es la marca que más distingue como cristiano. La Biblia dice que Santiago dice que Satanás también creía. Entonces, tú crees en Dios, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. No está diciendo que a lo mejor, o que se lo dice cree.
¿Me entienden? Y esa es la gran discusión muchas de las veces entre nosotros mismos los cristianos, porque queremos dar prueba de algo que no se evidencia de una manera clara y evidente. ¿Cómo que yo sé que no hay tinieblas aquí dentro? Está la luz. Da el interruptor, se acabó la corriente, se acabó la luz. Entonces, nadie me puede decir que yo estoy en luz si el interruptor está off. ¿Por qué? Porque no va a haber corriente para alimentar las bombillas esas que ahora nos dan claridad, que nos alumbran. Entonces no hay cómo que el mundo pueda ver en nosotros a Dios si yo, diciendo que soy cristiano, ando todo el tiempo en la oscuridad. No es lógico, porque luz y tinieblas no comparten el mismo espacio. Entonces creo que el gran problema aquí, el gran peligro que podría ocurrir aquí es que alguien confunda que por medio de las obras alguien puede ser salvo. La Biblia está lleno de lugar, y ya no quiero ni nombrarlo porque hemos nombrado aquí muchas veces, ¿no? Que la salvación no viene de nuestras obras para que nadie se gloríe. Viene por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, todos que han aceptado a Cristo, que han dejado de vivir en tinieblas para vivir en la luz, tienen que dar símbolo de que viven en la luz. Tienen que tener evidencia de que viven en la luz. Entonces, claro, ustedes van aquí a alguna parte y van a encontrar un candelabro o una lámpara de esa de queroseno en alguna casa que se esté utilizando. ¿Por qué? Porque hay luz. Pero vaya al campo donde no llega la corriente eléctrica y usted ve una lámpara, ¿cómo es que se alumbra? Con una lámpara. No llega energía eléctrica, no hay energía eléctrica. Entonces, si yo digo que soy cristiano, ¿cómo la gente me va a identificar como cristiano? Si yo vivo como cristiano, está claro, ¿no? Y eso es lo que Pablo intenta que aquellos hermanos entiendan. Pero si eso no fuera suficiente para algunos, Pablo vuelve a repetir en el versículo 15 y 16 la misma dinámica de pregunta para resaltar lo mismo, pero de manera general en cuanto al convivio íntimo, una relación donde se comparte costumbres, hábitos que engloban toda nuestra manera de vivir. Entonces, observemos las siguientes comparaciones del apóstol Pablo, que invita a aquellos hermanos a reflexionar. Entonces dice, ¿qué unión tiene Cristo con Belial? Versículo 15. ¿Qué armonía, dice mi Biblia, tiene Cristo con Belial? Entonces vamos a la primera pregunta. Belial es sinónimo de Satanás. Belial viene de la palabra hebrea que Beli quiere decir sin, y Yahal, valor, quiere decir sin valor. Pero más tarde esa palabra fue traducida como sinónimo de Satanás, ¿no? Entonces, donde la Biblia coloca Belial, Beelzebú, un montón de palabras, es sinónimo de Satanás, ¿no? Diablo, como ustedes lo quieran utilizar. Gracias a Dios. Entonces, aquí quisiera que pensáramos lo siguiente. Dice qué comunión, qué armonía tiene Cristo con Belial. Entonces aquí quisiera mirar ese versículo más profundamente, no a la luz de mi entendimiento, sino según la Biblia, para que nosotros lleguemos a un acuerdo de ver si verdaderamente Pablo está hablando de esto. La primera pregunta que quisiéramos que la hiciéramos es: ¿para qué vino Cristo según Primera de Juan capítulo 3 versículo 8? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, la parte B del versículo, ¿qué es lo que dice? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para esto qué?
para deshacer las obras. Entonces Pablo tiene razón de preguntar qué comunión tiene Cristo con el diablo, ¿verdad? Si Jesucristo vino a deshacer la obra del diablo, entonces son amigos íntimos. Son enemigos, ¿verdad? Entonces yo debo de entender lo siguiente, que los que viven en la práctica del pecado, ¿qué son? Parte A del mismo versículo. Hijo del diablo. 1 de Juan 3:8. Miremos la parte A. El que practica el pecado, ¿por qué el diablo ha estado? Entonces, ahora pueden entender por qué Pablo dice no andás en yugo desigual con los incrédulos. Que estoy haciendo memoria y no sé dónde. He leído que en cuanto al matrimonio, dice el marido que santifique a la esposa y la esposa santifica al marido, no para salvación, sino para bendición. Para conducta. Para bendición, ¿no? Exacto. En cuanto a conducta. Pero está hablando de algo, es un yugo desigual, ¿no? Porque Sí. en verdad yugo desigual. Pero, ¿te acuerdas del versículo anterior a este que tú te recuerdas? Pablo dice, si la mujer se convierte y el marido no se quiere convertir, pero no le impide a que sirva al Señor, no se separe de él. Y entonces después viene el versículo que tú dices. ¿Cuál es? No me acuerdo cuál es. Porque dice, porque la mujer santificará al marido y el marido santificará a la mujer. Ahora, no es salvífico. Santificar quiere decir separar, porque incluso Cristina, cuando nosotros hablamos sobre este versículo, se está en 1 Corintios, si no estoy equivocado, ella preguntó exactamente sobre esto y yo le dije a ella la misma explicación que te voy a dar ahora. Es lo siguiente, soy un hombre depravado. Entonces con mi mujer yo iba a beber, yo iba a fumar, yo iba a drogarme, yo iba a todas esas cosas, sin entrar en más pormenores, ¿verdad? Me convierto al Señor, mi práctica en cuanto a bebida, discoteca, todas esas cosas cambiaron, ¿verdad? Y mi mujer dejó de ir a las mismas partes. ¿Sí? ¿Fue santificada o no? En el 7, capítulo 7, versículo 12. Sí, eso lo conozco. De 1 Corintios. Sí. Mira, pero a lo demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. La mujer cuyo marido no es creyente y él consciente de vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. ¿Entienden? No está hablando de salvación, sino de convivencia. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que tener claro en este caso, en que nosotros estamos hablando aquí, en el yugo desigual, es convivencia, de la misma manera. Pero una convivencia en la cual yo soy coparticipante de usos y costumbres que yo como hijos de la luz no puedo, porque según lo que nosotros acabamos de leer, si yo soy hijo de la luz, el que vive en tinieblas tiene que vivir según mi manera de vivir. Por eso Pablo está utilizando dentro de la vida conyugal. Y aquí Pablo, hablando de lo que nosotros hemos leído, nosotros hemos visto que según Juan 3:8, parte B, Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Y los que son practicantes del pecado son hijos del diablo. Entonces vamos a ver, ¿puede un hijo de Dios andar en yugo, andar parejo, andar trillar el mismo camino, participar de las mismas costumbres que un hijo del diablo? No, empezando porque pertenecen a diferentes reinos, tienen señores distintos y esos señores están enfrentados, ¿verdad? ¿Acaso muy fácil, ese está muy fácil, ¿no?
¿Acaso los que son israelitas pueden entrar a sus anchas por Palestina? No pueden. ¿Por qué? Son reinos enfrentados. ¿Y los palestinos pueden hacer lo que quieren en Israel? No. Los que entran en Israel a trabajar, no entran a todos lugares. Y además, a los lugares que van a trabajar están súper controlados. ¿Por qué? Son reinos enfrentados. Entonces, ¿cómo puedo pretender yo, como cristiano, andar en yugo desigual con un incrédulo? Y eso estaba sucediendo allí, porque si no, Pablo no escribiría esas cosas. Ahora, la pregunta que yo hice después de eso es: ¿qué puede tener en común un cristiano con un incrédulo? Primero, uno pertenece al reino de la luz y el otro pertenece al reino de las tinieblas. La otra pregunta es lógica. ¿Tienen la misma finalidad? Son finalidades distintas. ¿Se complacen en lo mismo? No se complacen en lo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo andar de acuerdo? Porque la explicación del yugo es: se tienen que poner de acuerdo para caminar juntos. Entonces, ¿cómo yo puedo llevar una carga o la misma carga que lleva un hijo de las tinieblas siendo yo hijo de la luz? No son, ¿cómo es la palabra que ahora no me acuerdo? Compatible. No es compatible. Y el que diga que lo es está mintiendo, porque la Biblia dice que no es. Se quiere engañar a sí mismo. El que dice: no, hermano, no pasa nada, yo puedo ir a la discoteca, yo puedo ir a la verbena, yo puedo ir a bailar un ratito, que yo no pego, yo no voy allí por la misma intención que los otros. Está mintiendo descaradamente, porque Pablo, ¿qué está diciendo? No anden en yugo desigual. No vaya por este camino, ese ahí no es tu camino. Pastor, perdone, y hay muchos que cogen el versículo de que me hago débil para ganar. A los débiles, y no tiene nada que ver con esto. No, porque ahí es donde estás alimentando la carne, ¿no? Y Exactamente. alimentar el espíritu, no la carne. Exactamente. Entonces, claro, yo paso toda la noche o hasta las 3 y 4 de la mañana en la discoteca feliz y sonriente y vacilando, y claro, allí todo el tiempo me están recordando versículos bíblicos, ¿verdad? En ningún momento se habla de Dios ni se comparte de Dios. Las músicas que tocan allí alaban a Dios. No, a que no nos gustaba la salsa, si pone que viva Changó, vamos, ahí no había cuerpo que se paraba, ¿verdad? Está alabando a Dios. Que viva Santa Bárbara, y dice que nosotros no debemos andar detrás de los ídolos. Entonces vamos para allá, hermano, que está bien, que no pasa nada. ¿No? Bendiciones. Y nosotros, vamos, no lo digo yo, hay más gente aquí que le gusta la salsa que puede decir lo mismo que yo. Si no, yo creo que sí, que creo que ya no sé ni bailar. ¿Entiende lo que queremos decir? Es decir, es incompatible, gente. No vamos a ser necios en ese sentido. ¿Entiendes? Es decir, uno puede ser más radical o menos radical, pero lo que vende la noche es alcohol, droga y sexo. Pero no el sexo bíblico, porque el sexo es bíblico también, ¿verdad? Nos vamos a engañar, para que no somos niños. El sexo también es bíblico. Dios no llamó a Satanás para crear el sexo cuando creó el hombre y la mujer. Llegó la hora de crear el sexo y Satanás, venga, créele el sexo al hombre y a la mujer. No, Dios creó todo. Pero Dios creó en orden. El pecado desordenó todas esas cosas. Y el mundo vive bajo esta carpa de pecado y en ella disfruta. ¿No? Porque yo no creo que vamos con un fajo de tratado para la discoteca y llegaría: hey, Jesús te ama en la puerta, te bota, el portero te bota. Richard Ray, Bobby Cruz, que ellos tocan salsa para el Señor. ¿Cómo se ve? No sé. No, yo no estoy hablando de salsa para el Señor, cuidado, estoy hablando de música mundana. Hablé de Santa Bárbara bendita, esa fue la primera frase que me acordé. No, pero estamos hablando de
No estamos hablando de canciones que alaben al Señor, estamos hablando no del ritmo, estamos hablando de la canción, de la letra y el medio en que se vive. ¿Y para qué se utiliza? ¿Verdad? Porque en la iglesia se usa guitarra, se usa piano, se usa batería, se usa todos los instrumentos de cuerda y que ha habido y por haber es permitido bíblicamente para alabar al Señor. Pero está claro que poner un reggaetón aquí en la iglesia ya queda un poquito fuera de lugar. Que yo lo puedo usar en cualquier momento, una letra de reggaetón evangélica, para en el mundo atrapar la atención de los muchachos, porque eso es lo que les gusta a los chicos del mundo, y lo utilice para evangelizar, bien, pero ya aquí dentro de la iglesia, no, como que no encaja mucho. Entonces yo debo de saber los lugares donde yo utilizo diferentes cosas, y hasta dónde puedo ir, porque hay un límite. Y aquí lo que Pablo está hablando es exactamente que mis límites no deben de ser límites, no debe de estar de acuerdo con los límites del mundo, porque son límites contrarios, son reinos enfrentados. Algunos todavía no se dieron cuenta, pero el reino de Dios está en guerra. La luz no tiene comunión con tinieblas. Dice que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el diablo está de brazos cruzados? ¿Que le va a abrir la puerta para que ustedes, cuando un cristiano vaya a evangelizar, el que está allí oiga el evangelio y diga, ¡ay, quiero a Jesucristo! Él está trabajando a todo piñón para que te quedes dormido, para que haya una película más interesante, para que te dé desánimo. De todo tipo de artimaña va a utilizar para que tú no te levantes a hablar de Cristo. Es su trabajo, ¿no? Es su trabajo. Muy bien dicho. Entonces, si su trabajo es contra mi Señor, ¿ustedes qué? Carnada, ¿no? ¿Verdad? El pescado queda enganchado en el anzuelo, ¿sabe por qué? Por la carnada. Por la carnada. El pescador le... ¿no? Y tú vas detrás y el pescadito viene detrás de la carnada y dice, qué bueno. Y él lo saca del agua y lo mata. Lo mismo es el pecado. ¿Ustedes con qué creen que el diablo les va a atraer? Con la carnada. Carne carnada, ¿no? Por eso carne. Entonces, lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto en ese contexto es exactamente esto. Cuidado con quién ustedes están andando de acuerdo. Y les voy a decir de entrada, con los incrédulos no anden de acuerdo, porque yo debo de entender que son reinos enfrentados. Son reinos enfrentados. Jesucristo también dijo, o agrada a uno y desagrada al otro. Eso está más claro que el agua. Sin embargo, muchas de las veces nosotros nos tropezamos con esto y parece ser que es escándalo hablar de esas cosas para los cristianos. Parece que es como plantar enemistad. No plantar, ya hay enemistad desde que Cristo vino para rescatar nuestra vida. Desde la eternidad ya Cristo venía con esta función, destruir las obras del diablo. Y el reino de las tinieblas se levanta día y noche contra el reino de la luz, ¿no? Y para algunos que creían que el reino de las tinieblas no se levantará en contra de la iglesia, estás equivocado. Si piensas que eso solo pasa en los países musulmanes y que aquí en Europa no va a pasar, están equivocados. Ya es noticia en periódico que los gobernadores de España, de Francia y de todos los países de Europa ya se hizo una amenaza para todas las iglesias evangélicas, que le van a meter una bomba y los van a reventar. Así que si no quieres que una bomba te caiga en la cabeza, deja de ser cristiano hoy, porque estás en juego. ¿Entienden lo que yo quiero decir? Es decir, es lógico lo que yo acabo de decir. Si yo amo a Cristo, voy a pedir al Señor que tenga misericordia, pero si me toca, me tocó. ¿Por qué? Porque a Jesucristo no lo mataron, a Jesucristo no lo persiguieron, a Jesucristo no lo latigaron, de Jesucristo no hablaron mal, Jesucristo no cargó una cruz pesadísima y vacilaron todo lo que quisieron de su cara, y Él en algún momento dejó de seguir con su legado hasta el final. No, Él siguió hasta el fin. Jesucristo engañó a alguien cuando le dijo, mira, les voy a decir, por causa de mi nombre ustedes van a ser vituperados, van a ser perseguidos, van a sufrir. Jesucristo engañó a alguien, no engañó a nadie. No había letra chica. Entonces nosotros muchas de las veces lo que pasa es que no sabemos bien a qué reino pertenecemos, porque si yo sé a qué reino pertenezco, ¿sabe lo que sucede? Sé que el enemigo
tiene sus soldados y que Cristo tiene sus soldados. Y yo soy soldado de Cristo, soy soldado de la luz. ¿Y el soldado de la luz qué tiene que hacer? Combatir a los soldados de la tiniebla. Esa es la función. Cuando yo era muchacho, tenía 15 años, por ahí, 16 años, en la iglesia tenía un hermano que su hijo no era cristiano, pero iba a la iglesia de vez en cuando y yo tenía buena amistad con ellos, estudiábamos más o menos en el mismo lugar, la misma zona, y coincidíamos de coger la misma guagua muchas veces juntos, de pasar tiempo juntos, hablar con él mucho tiempo, pero yo no sabía, por ejemplo, que él era brujo, que él estaba yendo a brujería. Y un día llegamos a una conversación sobre Dios y el diablo. ¿Y ustedes saben cuál fue el reto que él me puso? Dice, el diablo es más poderoso que Dios. Digo, tú estás mal de la cabeza. El diablo ya perdió para Dios en Cristo hace mucho tiempo. Dice que la Biblia que Jesucristo tiene la llave de la muerte y del infierno. Así que Satanás está comiendo en la mano de Cristo. Y me dice, pues vamos a ver, tenemos 15 días, voy a hacer una brujería para ti y tú vas a orar por mí. Y vamos a ver quién es más poderoso. Y yo digo, está hecho. Cristo derrotó a Satanás en su propio territorio, ¿no? Exactamente. El reino de él, lo derrotó aquí. Y él me hizo la prueba de fuego y ustedes creen que yo me despreocupé. Estuve orando y ayunando casi todos los días. Digo, este me va a mandar de todos los demonios. Ahora voy a tener que andar, pero finito. Como una gacela, ¿no? Y estuve orando y pidiendo misericordia y ayunando y haciendo vigilia y orando de madrugada y haciendo de todo. A los 8 días o 10 días me lo encontré y dice, hey, necesito hablar contigo. Yo digo, ahí viene. Y yo digo, entonces ya me preparé como un soldado, de verdad, ¿qué es lo que tú quieres? Dice, no, yo quiero pedir que dejemos eso, será una tontería mía, no esté orando ahí, por favor. ¿Quién perdió la batalla? ¿Ustedes quién creen que el mundo busca meter en nosotros? Ellos están dispuestos a aceptar el reino de Dios, no están. Tú tienes que guerrear como soldado de Cristo. Y puede que parezca muy amigo, ese era muy amable. Yo iba a su casa porque su padre era saxofonista y tocábamos en la misma banda de música y pasaba muchas horas y reíamos y vacilábamos y comía con nosotros y contaba chistes que se podía escuchar, porque en casa de su padre no podía contar chistes que no se podía escuchar. Y era muy amigo, oh, ¿qué tal? Me abrazaba, pero cuando llegó la hora de defender a los señores del reino, entonces él se me volvió un gran enemigo. Pero gracias a Dios que el Señor colocó fe en mi corazón y yo resistí la fe, no fue en otra cosa, porque yo solo no podía. Y yo acepté el reto, digo, vale, vamos a ver quién más es poderoso aquí, si Dios o Satanás. Y muchas de las veces nosotros somos ignorantes en este campo. Pensamos que los de las tinieblas están de acuerdo con nosotros y que no nos van a atacar, y nos ataca en el momento donde nosotros menos esperamos. ¿Quiere ver una manera? Soy muy amigo de las tinieblas, ¿no? Tropiezo con una piedra y digo, ¡uy, hijo de su madre! Y dice, hermano, la boca. ¿Es así? ¿No? El jefe es un hijo de Satanás que está persiguiendo todo el tiempo. El día que tú te irritas con él, dice, y después me dice que eres cristiano y parece que me va a pegar. ¡Pégame, cristiano! Es así como Satanás actúa, para que tú pierdas la autoridad como cristiano y dejes de hablar del Evangelio de Cristo. ¿Entienden? Y muchas de las veces eso nos ocurre porque nosotros no nos damos cuenta en qué reino nosotros estamos.
¿Entiende? Porque pensamos que los reinos, que no hay guerra, que eso es solamente un simbolismo de Efesios capítulo 6, de cómo me debo trajear como cristiano, de cómo vestirme, de cómo debo de resistir, que eso de espada del Espíritu, y que eso de que hay que poner coraza de justicia y casco de la salvación y calzar los pies con el Evangelio presto de la paz, que eso es cuento chino. No es cuento chino, nosotros estamos en guerra. Y puede que tú no lo creas, pero es la realidad. La iglesia está en guerra, ¿sabe por qué? Porque su rey, el rey Jesucristo, vino con un propósito: destruir las obras del diablo. Y tú eres el instrumento por el cual Dios va a destruir las obras del diablo. Por eso no puedes andar en yugo desigual. Por eso no puedes andar de acuerdo con las obras del hijo de las tinieblas. Romanos dice que no solamente es culpable aquel que comete pecado y se complace en él, sino todo aquel que está de acuerdo con el que peca. Entonces nosotros estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra. Pero no nos damos cuenta que estamos en guerra. Por eso no buscamos en la fuente la fortaleza espiritual para nuestra vida. Nos despreocupamos de nuestra manera de vivir. Nos da igual muchas veces todo. Decimos tampoco es para tanto. Es para tanto. Porque estás en guerra y tu enemigo no quiere hacerte pupita, te quiere destruir, dice la Biblia. Te quiere destruir. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Mira, los cuales, aunque no conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan aprobación a los que las practican. No hace falta solo practicar, con que des aprobación, que dice que bien, muy bien, estás aplaudiendo la obra del reino contrario al tuyo. Entonces, nosotros fuimos llamados como instrumento de Dios para esa guerra que nosotros estamos hablando, ¿no? Si no tenemos la misma finalidad el uno y el otro, acordemos que nuestro Señor vino para destruir. El Señor de ellos son enemigos. Entonces, ¿qué? Si Juan nos muestra la posición de Cristo, Pedro nos muestra la posición del enemigo. Y cuando yo hablo con ustedes, sí me imagino, ¿no?, una guerra medieval con la espada y hiriendo al enemigo. Pero mira lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:8. Mira lo que dice Pedro. ¿Cómo está el enemigo? Para aquellos que estamos durmiendo pensando que el enemigo está de vacilón con nosotros. Nosotros dormimos, descansamos y estamos despreocupados. El enemigo trabaja 24 horas con esa función ahí, mira. Sea el espíritu sobrio y está alerta. Vuestro adversario, ¿quién? Anda al acecho como león rugiente, buscando ¿qué? No está de vacilón, ¿eh? Ese es el otro Señor. Está enfrentado directamente el reino de las tinieblas con el reino de la luz. Entonces, ¿cómo yo puedo andar? ¿Cómo yo puedo participar? ¿Cómo yo puedo hacer parte íntima de la vida de un reino de las tinieblas, de uno que pertenece al reino de las tinieblas? Por eso Pablo aquí no está hablando, empieza hablando sobre el yugo, porque está hablando de andar de acuerdo en el mismo camino, muy juntos, porque he hablado que entre los animales hay una separación, pero no es eso de separación, es como si fuera una M, haces así, una encaja en el cuello, aquí hay una cosita de 5 centímetros y después la otra, y encaja, y tienen que andar en el mismo camino, tienen que ponerse de acuerdo. Y entonces, hola hija, Dios te bendiga. Y entonces, ya hablando de esto, Pablo empieza hablando sobre el yugo exactamente por esto. ¿Por qué? Porque el que va bajo yugo camina de acuerdo. La iglesia no camina de acuerdo con el mundo. Tenemos que tener claras esas cosas. ¿Entienden? Y cuando Pablo está hablando sobre el yugo, nosotros tenemos que ver que
que lo que está hablando es con respecto a comunión. Entonces, ¿con quién debemos tener comunión según la Biblia? ¿Con quién es la comunión nuestra según la Biblia? Porque claro, Pablo empieza siendo opositor y da una orden, dice, ustedes no anden en yugo desiguales. Y nosotros no hemos comido eso solo con respecto a matrimonio, sin embargo eso va mucho más allá. ¿Entienden? Y entonces, hablando de esto, contra matrimonio ni hablar, ¿no? Porque si son dos reinos enfrentados, un cristiano casa con un incrédulo, uno de los dos va a tener que vencer en la batalla, ¿eh? ¿No? Y para algunos, para el que no sabe, idóneo en hebreo, eso aprendí cuando casé a Walter, ustedes no tienen ni idea de lo que es idóneo en hebreo. Idóneo en hebreo es está frente a él o frente a ella. Es espejo uno del otro. ¿Sabe por qué en el matrimonio es el que es más fácil de herir uno al otro? Es el marido a la mujer y la mujer al marido, porque están frente, muy cerca. No hace falta dar un fuerte. ¿Entienden? Ustedes imagínate el reino de las tinieblas, el reino de la luz juntito ahí, durmiendo juntos, comiendo juntos, y luego a la hora de servir a Dios, uno se opone al otro. Dice, amor, hoy voy a la iglesia. Tanta iglesia. Y no me venga a decir que cuando Mare vino, que nosotros nos reconciliamos, yo tuve que dejar alabanza, tuve que dejar todo para empezar de cero. Cómo fue doloroso después de un año luchando, haber crecido un poquito en el Señor, ya está tocando, cantando en la iglesia y yendo a los grupos de vida y todo eso, tuve que dejarlo todo. Y ir domingo a la iglesia era un aburrimiento. Decía, reclamaba y yo mordía la lengua porque ¿qué iba a decir? ¿No? Y ya estaba media convencida de que Cristo era el Señor, ¿eh? No estaba mundana 100%. No estaba cruda, ya había pasado por fuego. Después que pase por fuego ya no. No, pero después que el fuego dio bien, ya se convirtió de verdad. Pero ahí estuvo de acuerdo, ¿no? Pero ya la iglesia. Y colaborar financieramente con la iglesia del diezmo. Ustedes no saben. ¿Sabe cómo tuve que convencerla de que nosotros diéramos nuestro diezmo a la iglesia? Un día me dijo, no, que primero hay que pagar todo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le reté, le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar el diezmo. Si este mes, sacando el diezmo de nuestro sueldo, no se paga agua, no se paga luz, no se paga todo lo que tiene que pagar y no nos sobra algo, entonces dejamos de dar el diezmo. Pero si después del diezmo hacemos todas esas cosas y nos sobra dinero, entonces seguiremos dando el diezmo, ¿vale? Y cayó en la trampa y me dijo sí. ¿No? Y perdió. Y ahí ya no hubo más guerra. Pero hay que tener paciencia y estómago y emplear mucho tiempo en esto. Un hijo de Dios y una hija de Dios ya van a tener en el matrimonio suficiente problema para incluso tener pelea en cuanto a cuál es el Dios verdadero, y que no hace falta eso, solo decir si todos los caminos llevan a Dios, y tú digas no es así, Cristo lleva a Dios, ya es un momento, ya es para ver pelea, porque son reinos enfrentados y nosotros somos los únicos que pensamos que el enemigo se duerme en los laureles. Mire, el enemigo está sentado ahora mismo en alguna parte ahí mirando lo que estamos enseñando, buscando la manera que esa palabra no les entre en la cabeza. En ese caso que cuando está compartiendo, entonces ahí usted podía poner, aplicar a la vida de uno cuando dice el versículo que debemos de predicar o la palabra, dar la mansedumbre por sacar a Dios de misericordia de esa persona y le toca y le convierte. Sí, siempre. Porque, digo, pregunto, no necesariamente un matrimonio, por ejemplo en mi caso,
mi esposo no es convertido, el Señor puede salvar a él, Claro. igual se muere y va para el infierno. Exactamente. Entonces, pero sí tengo que usar despacito que lo que dice la palabra y predicar la palabra con mansedumbre por si el Señor Exactamente. toca su corazón. Tiene que saber hacer una buena emboscada espiritual, ¿no? El enemigo ni siempre ataca de frente. ¿Por dónde el enemigo le gusta más atacar? La estrategia es esconderse detrás de una piedra y esperar que el otro pase pensando que yo estoy delante, lo cojo y lo machaco, ¿verdad? Nosotros como cristianos debemos de ser sabios en ese sentido, ¿no? Las mujeres que tienen marido incrédulo, los maridos que tienen mujeres que no son cristianas, tienen que ser sabios en esto. ¿Entiendes? No, atáquele con misericordia y él te va a atacar para destruir, sin misericordia ninguna. ¿Por qué? Porque así trabaja su Señor. Nosotros hemos leído en Pedro 5.8, primera de Pedro 5.8, que él está como león rugiente buscando a quien pueda hacer caricia. Devorar. Quiere devorar, quiere acabar contigo. Esa es la función del reino de las tinieblas. Si yo no tengo conciencia de esto, entonces está claro que yo no doy importancia a eso y después voy a pasar lo que pasa. Para que ustedes, ya que hablamos del matrimonio, les voy a contar una otra historia. Ya no es mi caso, pero está en mi familia. Tengo una tía que esa semana incluso escuché canciones que ella me lleva como... Ella tendrá ahora 56 años, me lleva 6, 7 años. Y cuando ella era joven de 19 años, de 22 años, yo tenía 15, 16 años. Entonces salíamos juntos, cantábamos en la iglesia, íbamos de visita. Era una chica muy metida en la iglesia. Se durmió en los laureles, cayó en pecado y perdió la moral. Cuando llegó la hora de casar, tenía uno que le interesaba muchísimo. Pero tenía que contarle la verdad, y eso no le agradaba mucho. Tenía que desnudarse delante del otro, porque no sabía cuál era la reacción. Entonces vino un otro, con piel de oveja que parecía buenísima, un santo de Dios. Para no extender más la historia, se casó con él. ¿Sabe dónde está ahora? En el mundo, está en la brujería. Porque él la arrastró a la brujería, él era brujo, enrustido dentro de la iglesia. ¿La Biblia tiene o no tiene razón? La Biblia tiene razón. Y yo puedo decir, no, pero Dios lo quiso así, Dios lo quiso así. Dios lo permitió, claro que lo permitió. Pero ustedes se dan cuenta, si nosotros somos cristianos de verdad, que podemos evitar toda esa clase de sufrimiento. Puede ser. Podemos. ¿Cómo evitamos esto? Escuchando la palabra, está claro, ¿no? Por eso, yo como pastor de la iglesia, yo no impongo nada a nadie, yo solo digo, mira, la Biblia dice esto. Si tú quieres, bien, si no quieres, vas a pagar la consecuencia. Les estoy avisando, saque el arma, vayan bien trabajados, póngase toda la armadura de Dios y resistir en la fe porque para que el diablo pueda huir. Lo que está acabando de contar, que se pueden evitar esas cosas, ¿no? Pero cuando vamos a Efesios dice que Dios los predestinó. Sí, Entonces, ya todos, antes de la creación, ya todos tenemos un destino, ¿no? sí, claro, estamos de acuerdo. Pero entonces vamos a poner el otro ejemplo. Vamos a suponer que ella sea una mujer para ser salva, pero ha comido el pan que el diablo amasó con la cola. En el final ella va a regresar con Cristo. Pero estaba predestinada para eso. Sí, pero claro, pero porque la desobediencia, lo que nosotros queremos dar el retrato aquí no es que Dios, cuál es la consecuencia de la desobediencia, que era lo que nosotros queremos fundamentar, porque Pablo, también hablando sobre eso, aquí él dice a los hermanos, ustedes no anden en yugo desigual, es un mandamiento, y está claro que si yo esa palabra pongo una franja en mis ojos, ¿no? Un paño en mis ojos, y no lo obedezco, está claro, yo no he recibido revelación de la palabra de Dios. Por eso voy a caer andando de acuerdo con alguien que no pertenece al reino de Dios, porque aún estando dentro de la iglesia no pertenezco al reino de la luz. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener. Aquí el consejo es, tú eres hijo de la luz, ten mucho cuidado. Los hijos de las tinieblas, los enemigos, vamos, al que le gusta películas de acción y de guerra, sabe que el punto
más fácil para ganar a la guerra es infiltrar a alguien para que desde dentro pueda hacer daño. El enemigo no nos ataca como nosotros pensamos, ataca desde dentro. Él intenta infiltrarse dentro de nuestra vida. Porque si yo soy un llamado de Dios, soy un escogido de Dios y no me voy a desviar, pero voy a sufrir, porque sufro falta de fe, porque sufro persecución, porque sufro tribulaciones, que la desobediencia, la falta de vigilancia me lleva a tener esto. Porque la palabra de Dios nos coloca determinados títulos para que nosotros podamos observar, para que nosotros podamos tener señas de cuál es el comportamiento de un verdadero cristiano. Y es de eso lo que se trata aquí. Es que una desobediencia también de la palabra de Dios tiene una consecuencia. Claro, eso siempre. Dios te da una forma de vivir, tú desobedeces y tienes una consecuencia. Exacto. Tienes que pagar un precio. Yo fui desobediente y no adquirí ninguna enfermedad mortal. Hasta hoy no lo sé. Sí, lo sabes. Vamos, alguna se me revelará a lo mejor. Las pruebas fueron hechas. Exacto. Pero yo podría haber adquirido, sí, yo pude tener SIDA, yo pude tener sífilis, yo pude tener un montón de enfermedades a causa de un mal comportamiento, porque fui muy perro. ¿Verdad? Es verdad. Y no lo digo esto aquí para gloriarle, sino para que podamos ver la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia de mí, gloria a Dios, pero hay otros que Dios no ha tenido misericordia. Mira, Cristo es tan grande que ya le dice que es verdad y se ríe. Sí, sí, sí. ¿Entienden? Entonces, pero hay algunos que son llamados, ¿vale? Que hoy son cristianos, que son salvos, pero ellos sí adquirieron. ¿Entienden? Yo fui borracho y conducí borracho y nunca choqué con el coche. Hay otros que tomaron solo una vez sola en su vida y no tienen oportunidad para contar otras, murieron. Entonces, lo que nosotros queremos enfocar aquí es los registros que debe de tener un hijo de la luz, y además para que nosotros tengamos cuidado, porque como yo hablaba antes, el enemigo tiene sus espías infiltrados dentro de la iglesia. ¿Por qué surgen falsas doctrinas dentro de la iglesia? ¿Acaso viene el director de la discoteca aquí en la iglesia a formar falsa doctrina? ¿Verdad que no? Los que la forman tienen título. Están dentro de las iglesias. Y la falta de conocimiento de la palabra los arrastra. La Biblia dice que el enemigo trabaja y si fuera posible, aún los escogidos lo engañaría. Pero eso no quiere decir que no pague las consecuencias. Claro que paga las consecuencias. Algunos la pagan de una manera y otros la pagan de otra. Y claro, yo no adquirí una enfermedad, pero casi me muero de un infarto cuando tuve que reconciliarme con Mari. Es muy fácil hablar aquí arriba del púlpito en 5 minutos. Hay que vivir un año. ¿Vale? Y ella sabe que no estoy mintiendo, no estoy hablando para humillarla ni nada de esto. Como ella dice, es verdad cuando yo dije que soy un perro, es verdad. Pero ella sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Oré un año para que ella me dijera así, pero después tuve que orar otro año para que Dios amansara a la fiera porque no había quien podía. Yo me llevaba a Irán cuando ustedes tenían la reunión. Exactamente. Ahí está. Entonces, es decir, ¿pagué el precio o no de mis errores? Pagué con creces, hermano, ustedes no saben. ¿No? Entonces, ¿entienden lo que la Biblia nos está divirtiendo aquí? Para que nosotros, con esos ojitos, con la palabra, miremos y sepamos desviarnos del mal, sepamos identificar el espía que puede haber entre nosotros y que en algún momento se levanta muy sutilmente para hacer daño al rebaño de Cristo, ¿verdad? Porque es verdad que a veces no nos arrastra, ¿no? Pero el error de alguien, pues ensucia el nombre. Yo no soy ladrón como pastor, pero cada vez que digo a alguien que soy pastor, ustedes pertenecen al grupo de los ladrones, ¿verdad? ¿Sufro o no sufro las consecuencias? Yo sufro las consecuencias. Jesús era hijo de Dios,
pero le dijeron que era usado por quién. Por Beelzebú, por el diablo. El versículo que usted usó, que dice que incluso a los escogidos les engañaría ahí. Si fuera posible. Si fuera, quiere decir que a ellos no van a engañar porque... Pero dice que la razón por la cual ellos no van a ser engañados es porque Dios acortaría el tiempo. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que el enemigo no está afuera, el enemigo está aquí dentro. Porque estamos hablando de reinos enfrentados, ¿verdad? Salimos un poquito de lo que estábamos hablando. Pero es el por qué Pablo está hablando. Pablo está enseñando esto para que los hermanos se den cuenta. Ustedes no pueden unirse a ellos en yugo desigual porque ellos son vuestros enemigos. Pero bíblicamente, para dar más un ejemplo y terminar, Sansón sabía que los otros eran su enemigo, ¿verdad? Pero quiso la mujer del otro. Y cuando el padre se quiso oponer, se puso bravísimo y convenció al padre y se unió. ¿Qué fue lo que le sucedió? Sacaron los ojos. Y entonces voy a repetir lo mismo que digas, pero Dios lo quiso así, sí, Dios lo quiso. Pero es el precio de la desobediencia. Ahí hay una enseñanza. Yo he predicado aquí en la iglesia que cuando Dios llama a David, al rey de Israel, lo coloca al lado de Saúl. ¿Verdad? Y les pregunté por qué Dios colocó a David al lado de Saúl. Y le dije, para que viera cómo vive un hombre cuando Dios retira de él su espíritu. Está enseñando. Y cuando llegó el Salmo 51, 57, no me acuerdo el Salmo, cuando él pecó porque se acostó con la mujer de Uría después de haberlo mandado matar, 51, ¿no? De haberlo mandado matar, lo primero que él dice, Señor, no me eches de tu presencia ni retire de mí tu espíritu. ¿Por qué oró así de esa manera? Él ya había visto el enemigo ahí cerquita de él, porque este fue el que después lo persiguió y lo quiso matar de todas las maneras. Así que no seamos necios en creer que los hijos de las tinieblas son muy buena gente y están de acuerdo con nosotros. No están, nos quieren destruir. ¿Entiendes? Cualquier momento que pueda, a lo mejor contigo solo no hace nada, pero como se reúnen 2 o 3, van a buscar burlar de tu fe. ¿Entiendes? Y nosotros decimos, no, pero no pasa nada. Sí pasa. Eso es lo que vive tu hijo, su hijo, en la cocina, que el otro día va al incrédulo porque todos son del mismo eso, y salió con el tema de cuáles son los 7 pecados capitales. Y yo le digo, ahora te contesto. Lo busqué, puse en el papel, toma. Y se quedaron peleando ellos ahí entre ellos, buscando quién tenía más pecado. Y de para él, se así, calladito, y ellos mismos estaban machacando entre ellos. ¿Entiendes? El enemigo, él va a intentar quitarte el gozo de la salvación. ¿Y cómo es que él intenta que quite el gozo de la salvación? Atacando tu fe. Usando el otro para que te provoque, para que en el momento de ir al fruto que salga en tu vida no sea el fruto del Espíritu, sino el de la carne. Y como la carne está presa tanto tiempo ahí encerrada por ahí, el día que se le abre un poquito la bolsa, viene y ¡pum! Hace un desastre. Dice, cristiano mira! Mira, después dice que es cristiano, mi madre no llega a ser cristiana y me mata. ¿Entiendes? No, si fuera cristiano le puedo decir que no iba a entrar en ese tipo de guerra. En otras sí, pero en esta no. Estarían de acuerdo. ¿Entienden? Comen del mismo plato. ¿Cómo voy a hablar de tu comida si como la misma que tú? ¿Verdad? Pero nosotros estamos hablando que somos hijos de la luz y no hace falta, no busque esconderse. Jesucristo, creo que en Mateo 7, Jesucristo dice que no se puede esconder una luz debajo de un mueble, ¿verdad? Es imposible. Intenta esconderse, haga lo mismo que Jonás, va al fondo del barco y esconde, te van a encontrar y te van a tirar al mar. Y Dios es misericordioso, que es tu rebeldía, pero viene el pescado, te come, pero claro, podía haber ido limpito, corbatita, todo rico y llegar a la playa y predicar el evangelio, ¿no? Fue todo vomitado para predicar el evangelio. Al final tuvo que hacer lo que Dios quería. Y aún encima se mosqueó porque la gente se arrepintió. ¿Verdad? Muchas de las veces nosotros como cristianos no somos prudentes
Y la Biblia dice que nosotros debemos de tener un comportamiento como hijos de la luz prudente. Mateo 5:15. 5:15, ¿no? Yo siempre hablo mucho sobre Mateo 5 y fui al 7, pero está en el 5. Entonces, debemos de entender que nosotros, aunque queramos escondernos, somos un algo fácil. Porque desde las tinieblas, es que aquí hay mucha luz, ¿no? Pero si nosotros fuéramos a un pueblo allá en la tierra de Calilo, donde no hay luz eléctrica, en línea recta, a 10 kilómetros, a 5 kilómetros. No, pero yo ya estoy corto de vista, vamos a bajar los kilómetros. 3 kilómetros. En una línea recta, alguien enciende la luz de una vela, yo soy capaz de identificar la luz. ¿Verdad? No vas a poder esconderte si eres un buen cristiano. Eres el algo de todas las flechas. Pero dice Salmo 91 que los que están en el abrigo del Altísimo, a la sombra del Potente descansarán. ¿Sí? Ni el que ataque en la noche, ni que ataque al mediodía, ni que ataque en la mañana, ni que ataque en la tarde, ninguno van a poder afligirte, van a poder destruirte. 10.000 caerán a tu lado y otros tanto a tu derecha. Pero no piense que podemos escondernos como cristianos. Y yo a veces siempre digo a ustedes, ¿no? Yo soy uno de los que intenta esconderme. Ustedes ven, mi coche no tiene pescadito, no tiene nada. La razón es muy sencilla. No quiero que me ataquen en el tráfico con el cristianismo. Pero es tontería. Al fin y al cabo descubren que soy cristiano. Y si saben que soy cristiano, más me van a intentar provocar. ¿Verdad? Y no piensen que solo son los no cristianos. Los cristianos, los supuestos cristianos también van a atacar tu fe cuando tú eres una persona que ora, que da importancia a la palabra, que busca andar en obediencia a la palabra de Dios y que Él te invite a hacer algo que tú crees que no es correcto como cristiano y tú le resistes y digas, no, eso no es de cristiano. Muy radical, legalista, anda por ahí, hombre, que no sé qué. Yo soy libre en Cristo y no ha entendido ni qué es ser libre en Cristo. Te va a atacar. Y ustedes saben que no es mentira, porque eso es imposible que me lo pase solo a mí. Le ha pasado a ustedes en más de una ocasión, ¿verdad? Pero ser libre en Cristo no es lo que nosotros muchas veces pensamos. No es para vivir lo que yo quiero. Entonces, debemos de entender que el consejo que Pablo está dando a los hermanos allí es exactamente eso. Pablo no está hablando de tomarse un café con alguien. Pablo lo que está hablando es de entablar acuerdos en cuanto a aquellas cosas que no glorifica a Dios y que va en contra su palabra. Eso es lo que Pablo está hablando. Comunión quiere decir tener vínculo, unión, alianza, uña y carne, ¿no? Cuando éramos mundanos, yo tenía dos amigos, uno ecuatoriano y otro cubano, que cada vez que tuviésemos que hacer alguna maldad, nos poníamos de acuerdo, aunque fuera por teléfono. Fulano, mira, hoy tengo una jugada para tal hora y me hace falta un compañero, pensé en ti, pero es que era siempre lo mismo. Si uno no podía, llamaba al otro, pero yo iba con uno de esos dos siempre. Había un acuerdo, una alianza ahí que era infalible. El otro tenía ganas de emborracharse. Uy, hoy tengo ganas de emborrachar, pero nadie quiere, vamos. Ah, vamos, voy para acompañarte. Y al final terminaba más borracho que él. El día que me reconcilié con el Señor, junté a todos y lo que les dije fue lo siguiente: mira, a partir de hoy soy cristiano. Ya no bebo, ya no me drogo, ya no tomo alcohol, ya no me drogo, ya no me voy de fiesta, ya no me voy por ahí detrás de los placeres de la carne ni nada de eso. Eso se acabó para mí. Si ustedes son capaces de entender que yo ahora soy nueva criatura, podemos vernos y tomarnos un café. Si no, hasta aquí llegó la amistad. Mira, no estás de broma, digo, no, es en serio. Les estoy hablando. Son capaces de entender, ¿cómo no vas a estar con nosotros y no vas a tomar algo? ¿Cómo que no vas? Que se acabó, les estoy diciendo, ahora soy cristiano. ¿Entiende o no? No. Por 3 o 4 veces pasé para hacerle una visita intentando no quedar mal, buscando una supuesta paz. Pero claro, cuando yo llegaba, o viernes, o sábado, o domingo en su casa, ya estaban hartos de tanto tomar con ron, con alcohol, con droga, con todo.
¿Qué vas a tomar? Me pones un vasito de refresco. Decía, ¿qué refresco, hombre? Venga, toma. Mira, aquí está, no lo vas a usar. Vamos, como que a ti te guste, no sé qué. No sé qué. Al final tomé la decisión, los abandoné. Porque era la única manera. No había acuerdo. Tenía que sacrificar algo. Las amistades. Algunos hoy me ven por ahí en la calle y dicen, uy, pensé que te había ido de la isla. Digo, no, hijo, todavía no me fui. Aquí tengo muchas cosas que hacer todavía. A otros les prediqué el evangelio. Otros se convirtieron. Otros no. Pero tuve que dejar de andar con ellos porque sus obras no eran como la mía. ¿Que me puedo tomar un café con ellos? Lógico. Me puedo tomar un café con ellos sin ningún problema. Lo que no puedo es andar de acuerdo con ellos. Ya no les puedo aplaudir por su pecado y por su obra de tiniebla, porque ahora soy hijo de la luz. Y no soy de los que ando mucho diciendo por ahí, no, que yo soy cristiano, que no sé, no digo nada. Yo dejo que ellos lleguen un momento y dicen, ¿qué es lo que te pasó? ¿Estás raro? No, yo no estoy raro. Sí, no estás raro. ¿Cómo será porque ahora soy cristiano? ¡Ah! ¿Yo soy cristiano? Sí, el mundo da mucha vuelta. O te dirán, te han comido. ¿Quién te comió la cabeza? Exactamente. ¿Quién te comió? ¿Te dejaste comer el coco? Uy, yo te veía por ¿Quién te come el coco? ¿Entiendes? Eso es lo que Pablo está hablando, no dejarse llevar ni agradarse en las obras de él, ¿no? Entonces, en el versículo 16 Pablo dice que acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 17. Por tanto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Salir en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y hace referencia Pablo al Viejo Testamento. Entonces hay una orden clara para nosotros. No nos podemos volver a repetir lo siguiente: no son las obras que salvan. En ningún momento Pablo está diciendo esto. Pero Pablo termina hablando de santificación, porque él está hablando de separación. Entonces, la obra de la luz se muestra por medio de la santificación. Entonces, nosotros tenemos que entender claramente que la exhortación de Pablo a aquellos hermanos era la misma que puede ser para nosotros hoy, porque no es una exhortación localizada, centralizada, es una exhortación general. ¿Por qué? Porque él termina hablando de santificación, y el libro de Hebreos dice que sin santificación nadie verá al Señor. Entonces es general la enseñanza. Yo debo de tomar para mi vida esa enseñanza, y debo de preguntarme al Señor todos los días, pedir misericordia por aquellas cosas en las cuales yo no pueda, ¿verdad?, en algún momento resistir, o porque me resbale, me caiga. Todo el mundo pasa por esos momentos de debilidades, pero dice que Cristo se hace grande en nuestras debilidades justo por eso, porque tenemos en Él la oportunidad de volverse a Él, pedir perdón, arrepentirse de nuestros pecados y abrazar el sacrificio de Cristo con todo nuestro corazón y agradecer a Dios porque Él nos ha dado una gracia tan grande en su Hijo Jesucristo. Amén. Yo no quería hablar mucho. Qué raro. Poder darse a mí. Agárrense. No, la verdad que yo subí, estaba mareado y todo cuando subí. Ya voy a pagar, hermano, para que los hermanos